Hola, hoy vengo con un tutorial nuevo. Vamos a aprender a hacer esta hermosa bolsita. Realmente es estilo mochilita, pero con un diseñito. Estamos inspirados en los niños. De hecho, es un regalo para un niño. La clienta lo mandó a hacer así porque es el superhéroe favorito del niño. Entonces les voy a enseñar el paso a paso de esta hermosa bolsita. Quedó muy bonita. Estamos haciendo el fajón, que en la segunda parte les voy a enseñar. Es un fajón de puntos bajos. Realmente está fácil para colocarle y que nos quede terminadita. Recuerden que yo trabajo a petición de las clientas con las indicaciones que ellas me dan. Entonces aprovecho para enseñarles a ustedes cositas diferentes. Sin más, empecemos con el paso a paso. Invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, que siempre una manito arriba. Es muy importante que le den me gusta a mis tutoriales y que comenten siempre. Si tienen dudas, si algo no creen que está bien explicado, con mucho gusto. Si tienen alguna duda, les estaré explicando y aclarando cualquier duda. Sin más, empecemos con el paso a paso de esta hermosa, no alcanza a ser mini mochila, es una mochila mediana, pero esta preciosa mochilita es ya diseños infantiles. En algún momento vamos a trabajar muchos más diseños, hasta princesas, pero poco a poco, porque el tiempo no nos da. Tenemos muchos proyectos y muchos tutoriales ya listos, así que nos toca con calma. Sin más, empecemos a trabajar. Bueno, antes de empezar con el paso a paso, quiero mostrarles esta bolsita. Mide de alta 18 centímetros, de ancha el fondo quedó de 9,5 centímetros, casi los 10. Se trabaja con 100 puntos. Pues la idea mía era trabajarla con un aproximado de 100 algo, si me faltaba 1 o 2, o si me sobraban después de 100. O sea, la idea era que no pasara de 100 puntos para que no quedara muy grande, porque es para un niño pequeño. Entonces quedó muy bien. Así como se las voy a enseñar, termina con 100 puntos. Entonces es un tamaño bonito, es un tamaño muy práctico para niños pequeños. También voy a aprovechar en este tutorial paso a paso para enseñarles 4 puntadas diferentes. No se los he enseñado en ningún otro tutorial, estas puntadas diferentes que podemos manejar. Aproveché para enseñárselas porque la clienta quería que tuviera un poco de textura, no la quería totalmente plana. De hecho, si ustedes la ven, ella no es totalmente lisa. A la vista se nota que tiene cositas, o sea, ¿cómo les explico esto? Sí, tiene diseño. A pesar de que son dos colores, tiene diseño, tiene textura. Mire, acá se ve muy diferente el negro como se ve acá. De hecho, en toda la fila se ve diferente la línea de negro, mire, porque cada cuadrito tiene una puntada diferente. No se preocupen, no es tan complicada. Yo simplemente aproveché que la clienta dijo, quiero que quede con textura, no quiero que sea toda lisa, tampoco quiero que sea toda de esta. Ella no quería la misma puntada en todos los cuadros. Entonces la forma de acomodarla fue así. Sin más, empecemos el paso a paso. Empecemos por el fondo. Y en la segunda parte, nos salieron 2 partes, les enseñaré el fajón, cómo pegar acá el fajón, los pasadorcitos, y ya dejar la listica para usarla. Los ojitos no son tan complicados, para que ustedes lo puedan aplicar no solo en mochilas, en cualquier tejido que hagan inspirados en este superhéroe. Pueden hacer estos ojitos, me gustaron mucho. De hecho, la clienta trajo la foto y dijo, quiero que queden así. Así que eso hemos hecho con este proyecto. Sin más, empecemos a trabajar. Y agradecerles mucho a las personas que empiecen a tejerlo. Si tienen dudas, con mucho gusto en los comentarios estaré al pendiente. Bueno, vamos a empezar por el fondo. Solo voy a utilizar negro y rojo. El blanco lo voy a meter solo para los ojos, pero les enseño más adelante donde lo vamos a ocupar. Acá no lo voy a meter desde las primeras vueltas porque realmente ocupo muy poco del blanco.
Voy a empezar con el negro y voy a hacer 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4. Cierro con un punto deslizado. Antes de subir con una cadeneta voy a meter el rojo de una vez. Acá. Cierro con una cadeneta, simplemente como para subir. Y voy a hacer 10 puntos bajos. En total tengo que tener 10 puntos bajos para empezar con el rojo, para ya meter el rojo. Acá 8, 9 y 10. Ya tengo 10 puntos bajos. 2, 4, 6, 8, 10. 10 puntos bajos. Y acá en el primer punto vamos a empezar a trabajar metiendo el rojo. Bueno, ya terminé esta vuelta, la primera vuelta de negro, la única vuelta que hemos dado con negro, ya la terminé. Y acá en el primer punto que hice con negro, yo no lo tengo marcado, ustedes lo pueden marcar para que lo reconozca. Vamos a hacer el primer aumento. Ustedes saben que esta vuelta va toda en aumentos. Yo voy a hacer el primer aumento con 2 negros y voy a empezar a trabajar ya el rojo. Entonces hice 2 puntos negros en el primer negro. Ahora en el segundo punto negro voy a hacer un punto negro y en ese mismo punto, hice un punto rojo y en ese mismo punto acabo de hacer un punto negro y vuelvo a cambiar. Ahora en el siguiente punto, porque ahí ya tengo 2 puntos en uno, hago un punto rojo y ahí voy a hacer un punto negro para que sea mi aumento. Y como estos 2 puntos que hice con rojo van a ir seguidos de 2 negros, lo que quiero que entiendan es este motivo, este diseño. Miren, esta línea va con 2 puntos negros, esta línea va con un punto negro, esta línea va con 2 negros. Si se dan cuenta, este es el motivo. Miren, esto forma un motivo, 2 negros acá, 2 negros acá. Esto forma uno de mis 4 motivos. 2 negros, un rojo, un negro, rojo, 2 negros. Eso es lo que vamos a formar acá. Entonces voy a hacer lo mismo. Ya tengo los 2 negros y terminé con el último punto negro solo. Ahí voy a hacer un punto rojo para que sea mi aumento. Y vuelve a empezar mi motivo. Acá tengo los 2 negros que son los que dividen el motivo. Me quedó un rojo y un negro, que ese es mi aumento. Entonces vuelvo a hacer aumento. Un negro. No puedo hacer 2 negros porque acá los tengo. Entonces hago solo uno, que es el que separa los rojos. Ahora ya tengo un negro y un rojo en el mismo espacio. Tengo un aumento. Entonces acá voy a hacer el siguiente aumento. 2 puntos negros en uno. Vuelvo a hacer uno rojo, uno negro en el mismo espacio para que sea aumento. Vuelvo a cambiar con rojo y ya me voy al siguiente punto para hacer nuevamente un aumento, y lo hago con un negro en el mismo espacio del rojo. Y voy a hacer un punto negro más, porque mira, acá están los dos. Tengo 2 líneas con negro. Voy a hacer una más, y un punto acá, para que sea 1, 2, 3, mi tercera línea con negro. Y este punto negro que acabo de hacer lo hice sencillo, entonces ahí voy a hacer un punto rojo para que sea mi aumento. Vuelvo a hacer negro, pero en el siguiente punto. Y en este punto, como está sencillo, voy a hacer un rojo también acá. Y si se dan cuenta, me quedan los 2 puntos negros libres, que son los que me separan el motivo. Así termino la vuelta. En total tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 puntos tengo en esta vuelta, porque en la primera tenía 10.
En esta, como los hice todo en aumento, me quedaron en total 20. Bueno, yo ya terminé acá y me quedan los 2 puntos de negro que estoy haciendo para separar. 1 y 2. Ahí me quedaron los 2 puntos de negros y me quedaron 4 motivos, que son estos 4. 1, 2, 3, 4. Eso es lo que estoy tratando de sacar. Esta vuelta la vamos a empezar y vamos a hacer los aumentos en rojo. No estoy marcando porque no es necesario, estamos trabajando con diseño, entonces realmente no es necesario. Vamos a hacer los aumentos solo en rojo. Acá en este primer rojo voy a hacer 2 rojos. En el punto negro hago un solo negro. En el punto rojo hago 2 rojos. Acá donde tengo los 2 puntos negros hago 2 puntos negros. Solo estoy haciendo aumentos en los rojos. Eso es todo. Esta segunda vuelta la termino así, aumentando solo en los rojos. 1, 2. Y así se va a ir todo el diseño. En los puntos negros vamos a hacer negros y en los rojos vamos a hacer aumentos. De esta forma. Mire, para que se vaya agrandando un poco el rojo. Eso es lo que vamos a hacer. Voy a terminar esta vuelta y ya se las enseño cómo sigue la tercera vuelta. Vamos a contar a partir del primer rojo los motivos. Entonces tenemos 1, 2 vueltas con rojo. Yo voy a terminar la segunda vuelta con rojo y ya les enseño a hacer la tercera vuelta para no confundirnos. Entonces sabemos que la primera que hicimos fue de puntos bajos, pero igual quiero que aprendamos a contar el diseño para entenderlo más fácil. Bueno, yo ya terminé la vuelta. Sé que terminé la vuelta porque todos los puntos tienen 2, 2 y 2 puntos. Vamos a seguir haciendo aumentos solo en los rojos, pero entonces quería aclararles, siempre hacemos el aumento en el primero de los 2 rojos. Hice mi aumento, un punto rojo, doy la vuelta, hago el negro, el primero, 2 puntos. Eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer el aumento, perdón, acá me faltó un rojo porque son los 2 del aumento y uno más, y hago los 2 negros. Entonces voy a dar 2 vueltas más, siempre aumentando en el primer rojo. Acá en este es el primero, ahí aumento. En este es el primero, acá aumento. En el primero los rojos voy a dar 2 vueltas más para completar 5. 1, 2, 3, 2 más para 5. Siempre acá el aumento acá, el aumento acá. ¿Listo? Y solo en los rojos. Yo les voy a terminar las 2 vueltas para que me queden 5 vueltas con rojo, contando 1, 2, 3, 2 más. Y les enseño, porque ahí ya tenemos que hacer aumento no solo en el primero, sino que también tenemos que adecuar cómo hacer el aumento para que no se nos cierre. Hasta la vuelta 5 de los rojos no se va a cerrar haciendo aumentos acá, pero no podemos hacer todo el patrón así. Bueno, yo ya terminé las 5 vueltas. Las estamos contando solo los rojos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Esta vuelta vamos a hacer toda negra y voy a hacer los aumentos cada 5 puntos. Mi último aumento lo hice acá en este primer rojo. Recuerden que les dije que lo íbamos a hacer todos en los primeros rojos. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 rojos. Todos quedaron de 5 rojos. Sé que terminé la vuelta porque lo cuente el que cuente, son 5 rojos. Y hice mi último aumento acá. Si cuento 1, 2, 3, 4, 5. Este sería el punto 5 y voy a hacer mi primer aumento ahí con negro, y a partir de este aumento hago los aumentos cada 5 puntos. Este es mi primer aumento y voy a contar 5 puntos y vuelvo a hacer mi aumento. 1, 2, 3, 4, 5 puntos, y acá en este hago mi aumento. Entonces quedaría el punto 6 como aumento.
Eso es lo que quería. Vuelvo a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y este es mi punto 6. Acá hago mi aumento. De esta forma voy a dar toda la vuelta y ya les enseño cómo retomamos nuevamente el rojo. Bueno, ya terminé acá. Antes de terminar la vuelta les quiero mostrar. Mira, acá hice mi último aumento. En este punto me quedan todavía 2 libres rojos. Entonces hice mi último aumento y hago 1, 2 puntos tampando los rojos. Y estos 2 negros van a continuar como los 2 negros. Entonces hago estos 2 puntos negros. Ya tengo 4 puntos. Ahora empiezo con los rojos. Y hago 4, 5, 6 y en el punto 7 voy a hacer mi aumento. Hago 2 puntos en 1. Les digo que cuenten así porque tienen que tener claro dónde hicieron el último aumento. Si ustedes no lo reconocen, lo marcan con un ganchito y cuenta que tengan 7. No importa que tengan que empezar. Esta línea roja de 2 se queda, esta línea, negra de 2 se queda, esta de 1 también. Entonces eso es lo que quiero que quede claro. Y voy a seguir haciendo los rojos. 1, 2, 3, 4. Acá corresponde negro. A ver, acá hay un aumento, entonces decimos que en el primero sí. Entonces me queda después del aumento 1, 2, 3. Y para que siga la línea negra, hago este con negro. 4, 5, 6. 6 puntos normales y acá hago mi aumento. En esta primera vuelta es posible que en este queden menos, en este quede un poco más, no importa. En la siguiente vuelta les voy a acomodar los aumentos para que queden igual. O sea, si acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rojos, acá me queden 7, acá me queden 7, acá me queden 7, acá me queden 7, 7, 7, 7, así. Pero en esta vuelta simplemente vamos a pensar en los aumentos. Entonces no se preocupen si les queda más o menos. No quiero que se concentren en eso. En esta vuelta la vamos a terminar y les muestro bien. Acabo de hacer mi aumento y tengo 1, 2, 3. Alcanzo a hacer uno más antes de recuperar la línea de los negros. 4 y 5. Acá está mi aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es mi punto 6. Estoy haciendo los aumentos. Confirmo 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el punto 7. Entonces hice los 2 negros, alcanzo a hacer los aumentos con 2 rojos. Mire, de esta forma hago los 2 rojos, que ese es mi aumento, y empiezo a contar nuevamente desde 0. 1, 2, 3, 4, 5. Acá ya sigue el negro. 5, 6, el punto negro, y voy a hacer el aumento con rojo. 7 y aquí hago mi aumento. Creo que sí les queda claro, ¿verdad? Entonces es eso, siempre ubicando. No les digo que cuenten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, mire, acá me quedaron 8 rojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y acá también tengo 7. Pero no nos vamos a preocupar de esto porque lo que queremos es que los aumentos queden bien. Ya en la siguiente vuelta, como nos queda bien la línea de negro acá, a la línea de negro acá y la línea de negro acá, voy a enseñarles cómo acomodamos los aumentos para que queden completitos. Para que si en esta vuelta tengo 8, acá también me queden 8. Espero que me hayan entendido esa partecita. ¿Listo? Lo que no quiero es que se me pierdan ustedes. Que estén pendientes de hacer los aumentos en el séptimo punto. 6 puntos normales y el punto 7 es el que lleva el aumento. Bueno, ya di la vuelta y ya revisé mi tejido. Y sé que me van a quedar los aumentos cada 7 puntos para que me quede un aumento por
espacio del rojo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer mi primer aumento acá en el centro. Hagámoslo por acá. Mire, voy a hacer el aumento acá en el centro para empezar a contar. Lo hago así para que no me vaya a quedar a la orilla, porque si lo hago acá, entonces es posible que repite. Si empiezo en el centro, es posible que me queden casi en el centro, y no importa si en algún momento queda en el primero o en el último, no importa, pero la idea es que sea un aumento por pedacito de rojo, solamente un aumento. Entonces acabo de hacer mi aumento y empiezo a contar. 1, 2, 3, hago el negro, 4, 5, 6, y en el punto 7 hago mi aumento. Vuelvo y cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo el negro, 6 y 7. Como mi aumento cayó acá en el punto negro, no lo voy a hacer ahí, porque si lo hago ahí ya se pierde la línea de negro. Entonces lo hago en el primer rojo. Es lo único que voy a hacer. Si me queda el aumento en un punto negro, simplemente lo hago en el punto que sigue. Ya tengo mi aumento y voy a seguir contando nuevamente. 7. Igual, si me llega a dar acá, pues entonces lo hago acá. La idea es que quede un aumento solo. Bueno, ya terminé la segunda vuelta con rojo. Esta tercera vuelta la vamos a hacer igual. Vamos a hacer los aumentos en el rojo, pero entonces en el primer rojo, para no enredarnos. Ya recuerden que les chequé y les dije cómo lo hicimos en el anterior, se nos facilitaba así. Ahora por más que traté de acomodar el aumento, queda perfecto, es en el primer punto rojo. Queda como contando, creo que en el punto 8. Entonces no queda tan lejos, todavía no se nos va a cerrar. Y acá en el primero hacemos el aumento. Eso es todo. Vamos a avanzar así la tercera vuelta para ir adecuando los aumentos. Yo voy a terminar esta vuelta y ya les digo qué más vamos a hacer. Bueno, ya terminé. Recuerde que hice los aumentos acá en el primer rojo. Me quedaron todos los aumentos. Si me quedaba en el azul, en el negro, perdón, simplemente lo corría un poco. Y voy a dar una vuelta haciendo los aumentos cada 5 puntos. Pero voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer toda la vuelta negra. Entonces, aquí en este primer negro ya puedo hacer un aumento, porque mi último aumento quedó acá, entonces para que no me quede tan lejos. Entonces hago el primer aumento acá en este negro y voy a contar 5 puntos, y en el sexto quedará mi aumento. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, y acá hago mi aumento. Eso es todo. Así voy a dar toda la vuelta y ya les enseño, porque ya este tamaño es el que quiero para mi monedero. No le voy a hacer más. Realmente creo que está perfecto. No quiero que se vea tan grande. Entonces ya lo voy a dejar en este tamaño. Voy a hacer toda la vuelta negra con los aumentos en el sexto punto. Y tengo en total 100 puntos. Si a ustedes no les queda igual los 100 puntos, no importa, o sea, no está mal, lo podemos adecuar para que igual salga lo que queremos hacer, sin necesidad de que nos faltan de sobre puntos. O sea, eso es simplemente casualidad en mi caso, porque yo voy a separar por partes, así como tengo acá que me quedan dos puntos negros, uno negro, dos negros, 1, 2, 1. Así mismo lo voy a separar. Entonces, sencillo. Si ustedes tienen menos puntos, pues entonces acá les quedarán menos puntos. O sea, eso es lo que quiero que entienda, que se puede hacer con menos puntos. En mi caso quedaron 100. Y voy a hacer esta primera vuelta
que en esta primera vuelta voy a hacer, porque necesito conservar la línea, recuerde que eso es lo que quiero, que se conserve esa línea. Voy a hacer los dos negros acá, pero por acá, miren, metiendo la aguja acá detrás, la saco por el puntico que sigue. Mire, en este momento voy a sacar el hilo negro, demos ese rojo ahí, a ver, nuevamente acá, mire. Ahorita se los voy a enseñar con rojo y creo que lo van a ver un poco más fácil. Sí, voy a pasar el negro para acá porque lo pasé para atrás y resulta que ya no lo podía guardar. Hago uno y voy a hacer el segundo, lo mismo, meto la aguja acá, la saco acá, paso el negro para que sí quede guardado y hago el punto. Mire, sin terminar, agarro ahora el rojo y con el rojo creo que lo van a ver mucho mejor. Meto la aguja acá por detrás del punto que acabo de hacer, la paso acá, mire, mire, ahí, paso el rojo, venga que sí tengo que guardarlo, paso el rojo, mire, ahí, termino mi punto y mire que acá se ve el rojo, se ve un punto muy chiquito, pero así se tiene que empezar a ver, con el rojo lo ven mejor. Entonces vuelvo a meter la aguja acá, mire, ahí, la saco por el siguiente punto, mire, simplemente estoy agarrando uno de los puntos bajos que tengo, paso y eso lo voy a hacer lo mismo el que sigue, vuelvo a sacar la aguja por donde, ahí, no me voy a saltar ningún punto, es un poco difícil, o sea, no quiero que lo vean como imposible, tiene su pequeña dificultad, pero no es algo que diga usted no lo puedo hacer. Entonces voy a dar toda la vuelta, mire cómo empieza a verse acá, cómo se ve acá el borde, mire, ahí empiezan a verse en los punticos así, uno seguidito tras del otro, porque no me estoy saltando ningún punto para subir la bolsita. Es un toque que quiero que tome mi bolsa, no es... si se les dificulta, simplemente denle una vuelta completa sin hacer aumentos. Si se les dificulta este punto, no vamos a perder el proyecto por eso. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente denle una vuelta completa sin hacer este punto, ningún aumento y ya empieza a tomar cuerpo. Yo lo estoy haciendo porque yo trabajo para personas que me hacen pedidos específicos y esa es una de las cositas que le gustó a mi clienta. Quiere es eso, mire, simplemente es eso. Mi guía es por donde acabo de hacer el punto, entonces ahí meto la aguja, la saco por el que sigue, mire, es que ahí queda perfectamente el puntico agarrado y hago el punto rojo. Eso es todo, realmente no tiene dificultad, se puede hacer perfectamente, como les digo, simplemente agarramos a hacer vueltas sin aumento y va a tomar cuerpo. Pero yo quiero hacerle esto por petición de la clienta. Voy a hacer lo mismo. Entonces, respeto la línea negra acá. Voy a hacer los puntos rojos hasta acá. Ya les muestro. Les muestro cuando esté terminado para que ustedes tengan claro qué es lo que hice. ¿Listo? Creo que los estoy confundiendo un poco. Entonces, voy a dar la vuelta y ya les muestro. Bueno, yo ya terminé. Acá les muestro. Mire cómo quedó ese borde de bonito. Me encanta. Mire, quedó muy bonito. Si no pueden hacer este borde, no pasa nada, simplemente le dan una vuelta sin ningún aumento y ya empezará a cerrarse. Acá voy a hacer, acabo de hacer los dos negros agarrando la pestañita. Las líneas negras siempre quedarán así y el rojo sí vamos a hacer una puntada diferente. Entonces, este primer cuadro rojo, recuerden que les dije que me quedaron todos de 11 puntos rojos, 11 rojos, 11 rojos, 11, 11, 11, 11. Entonces, esta primera vuelta de rojo voy a hacer agarrando la pestañita. Este primer cuadrito, este primer cuadrito, voy a trabajar agarrando la pestañita. Mire, esta pestañita, como les enseñé,